Good afternoon. The Federal Open Market Committee Buenas tardes. Más temprano hoy, que como se indica en nuestra declaración de política monetaria, la Federal Open Monetaria, que el objetivo del 0 al 0.15% sigue siendo apropiado en las tasas. El comité también actualizó su guía adelantada de las Fed Funds, indicando que el comité indica que puede ser paciente en comenzar a normalizar la estancia de política monetaria. Este nuevo lenguaje no representa un cambio de nuestras intenciones de la política. Es permanente con la orientación que se afirma que es probable que sea apropiado para mantener la corriente en rango de objetivo para la tasa de los Fed Funds durante un tiempo considerable de tiempo después de la finalización del programa de compras. Pero con este programa que terminó en octubre y la economía continuando haciendo progresos hacia nuestros objetivos, el comité juzga que es apropiado modificar el lenguaje en este momento. Voy a agregar un poco más sobre este tema en un momento, pero primero déjeme revisar el panorama económico. En el mercado laboral, el progreso sigue siendo hacia el objetivo de la Federal Open Market Committee de máximo empleo. El aumento ha sido fuerte recientemente, con casi 290,000 empleados nuevos por mes. En los últimos 3 meses, las ganancias en el empleo promedió casi 230,000 por mes. La tasa de desempleo fue del 5.8% en noviembre, 3 décimas más lento que la última lectura disponible en el momento, cuando hubo la reunión de septiembre. Medidas generalizadas de la utilización laboral han mejorado. Como se señala en la declaración de la Federal Open Market Committee, la subutilización de los recursos laborales sigue disminuyendo, incluso por esto hay margen para una mejora, con demasiadas personas que quieren empleos y no pueden encontrarlos todavía. También muchos de los que trabajan a tiempo parcial, pero preferirían trabajar tiempo completo. En muchos de los que han renunciado a la búsqueda de trabajo, pero es probable que vuelvan a hacerlo si el mercado laboral se fortalece. El comité continúa considerando suficiente fuerza subyacente en la economía para apoyar una mejora continua en el Producto Interno Bruto y el mercado laboral. El PIB ha crecido robustamente, lo que refleja el consumo sólido y el gasto de inversión. Después de subidas y bajadas más pronto en este trimestre, vimos un crecimiento en el cuarto trimestre. Los indicadores disponibles sugieren que el crecimiento económico se está acelerando actualmente. El comité continúa esperando un ritmo moderado de crecimiento en el futuro. La inflación ha seguido corriendo por debajo de el 2% de objetivo y los declines considerables recientes es probable que mantengan la presión inflacionaria general baja en el corto plazo, pero estos efectos de disminución del precio del petróleo se piensa que son efectos transitorios que se disiparán y la utilización continuaría aumentando, por lo que el comité esperaría que la inflación se regrese hacia su objetivo de mediano plazo. El comité sigue siendo consciente de que si los recientes descensos en las medidas del mercado, aunque hasta este momento ha probado ser transitorio y las medidas en cuestión basadas hasta las expectativas de inflación de largo plazo siguen estando estables, los sucesos en esta zona hay que seguirlos vigilando cercanamente. Esto se refleja en las proyecciones enviadas en esta reunión por los participantes de la Federal Open Market Committee. Como siempre, cada participante único sobre lo que debería de ser la política monetaria adecuada. La tasa central de estas proyecciones es ligeramente más baja que en las proyecciones de septiembre. Ahora se sitúa en el 5.25 al 5.3% a finales del próximo año.
en línea con el estimado de largo plazo. Los participantes en general ven la tasa de desempleo declinando aún más en 2016 y 2017. La tendencia central de las proyecciones para el crecimiento real del PIB es de 2.3 a 2.4% para el 2014, un poco arriba de las proyecciones de septiembre. En los próximos 3 años, las proyecciones del crecimiento real del PIB están un poco arriba del crecimiento normal. Y aunque los proyectantes de la Federal Open Market Committee hablan de precios un poco más bajos por los declines del precio de la energía, siguen viendo la inflación pasando gradualmente de nuevo al 2%. La tendencia central de las proyecciones de inflación es de 1.02 a 1.6% para el próximo año, hasta 1.82% en 2017. Como he señalado antes, el comité reiteró su opinión de que el actual 0 a 0.25% sigue siendo apropiado. Con la guía adelantada indican que sería apropiado mantener el rango actual apropiado por un tiempo considerable, siguiendo el programa de compra de activos, especialmente si la inflación proyectada sigue corriendo por debajo del objetivo del 2% de la Fed. Esta declaración de hoy indica que el comité dice que puede ser paciente para normalizar la estancia de política monetaria. No significa un cambio significativo en las políticas o las intenciones de política, como se ha indicado en las últimas declaraciones. El ritmo dependerá de los progresos esperados en nuestros objetivos de máximo empleo e inflación del 2%, y esto estará basado en un amplio rango de información, incluyendo las condiciones del mercado laboral, presiones inflacionarias y expectativas de inflación y los sucesos financieros. Dado que el comité no está cambiando la política, ¿cuál es la razón para actualizar la guía adelantada? Es porque el programa de compra de activos acabó en octubre y parece menos útil continuando a comunicar el calendario para aumentar la referencia de algo que es talla en el pasado. Hemos cambiado el lenguaje para reflejar mejor el enfoque de la Fed en las condiciones económicas para que sigan siendo apropiados. El empleo ha mejorado y la economía de Estados Unidos está fortaleciéndose, lo que refleja en parte una instancia acomodaticia de política monetaria. Claro, la inflación ha estado un poco por debajo de nuestro objetivo, pero proyectamos que este espacio se cerrará con el tiempo conforme el progreso hacia el máximo empleo y la inflación del 2% continúe. En algún punto sería apropiado empezar a reducir la acomodación, pero basado en la visión actual, el comité juzga que puede ser paciente en hacerlo. En particular, el comité considera poco probable comenzar la normalización por lo menos las próximas dos reuniones. Esta aseveración depende, por supuesto, de que si la información entrante indica un avance más rápido hacia los objetivos de inflación y empleo máximo de lo que ahora se espera, entonces el incremento en las Fed Funds podrían ocurrir más pronto de lo que ahorita estamos anticipando. Por el otro lado, si el progreso resulta ser más lento de lo esperado, aumenta la probabilidad de que se dé más lento de lo previsto actualmente. Una vez que empecemos a quitar la política acomodaticia, continúa siendo visión del comité que a esto mantendremos por algún tiempo para asegurar que las tasas de la Fed Fund estén por debajo
de los niveles que consideramos normales en el mediano plazo. Esta guía es consistente con el pasado de lo que creemos que es una política apropiada, dado que los sucesos económicos van en línea con lo que apunta la mayoría de los participantes. La gran mayoría sigue pensando que sería apropiado mantener las tandas de fondos federales para aumentarlas en 2015. Su alcance de punto de vista sobre el calendario en parte refleja las diferencias en las expectativas para la evolución saludable de la economía. Para el momento del aumento, los participantes esperan ver algunos declines en las tasas de desempleo y mejoras adicionales en el mercado laboral. También esperan que la inflación actual esté corriendo cerca de sus niveles actuales, pero prevén con confianza a plazo con el tiempo. Por supuesto, como siempre he enfatizado, el tiempo del aumento de las tasas, así como el rumbo que tomemos después, depende de las condiciones económicas. Para finales del 2016, la proyección media de los Fed Funds está en el 2.5%, sigue más de un punto por ciento por debajo del de largo plazo, proyectado por la mayoría de los participantes. A pesar de la tendencia central de la tasa de desempleo para ese momento es ligeramente por debajo lo que se estima el valor de largo plazo, y la tendencia central para la inflación está cerca del 2% de objetivo. La Fed Open Market Committee ha dado varias explicaciones para los Fed Funds que estén por debajo de los niveles bajos a ese momento. Los efectos residuales de la crisis financiera, que es probable que continúen limitando el gasto de los consumidores y limiten la disponibilidad de crédito por algún tiempo más. Pero estos factores se pueden disipar aún más, y la mayoría de los participantes esperan que las tasas de la Fed Fund se muevan cerca de su nivel normal para finales del 2017 finalmente. Finalmente, también el comité continuará con su política de reinversión de los ingresos por el vencimiento de los bonos de la Fed Fund y los pagos de capital de la agencia de tenencia que hizo de deudas, ayudar la condición financiera y promover más progresos hacia nuestros objetivos de máximo empleo y una inflación del 2%. Gracias, y estamos a su disposición para las preguntas. Del Wall Street Journal, varios oficiales de la Fed proyectaban antes de esta reunión que el tiempo para aumentar las tasas sería a mediados del próximo año. Me pregunto si podría clarificar. Usted dice que paciencia no significa un cambio. Sigue de todos modos siendo la proyección consistente con mediados del año. También podría hablar cómo ven el tema de la inflación, las expectativas de inflación. Si ustedes tienen alguna duda sobre lo que podría pasar en este tema más adelante, dije que la declaración dice que el comité puede ser paciente y que debería ser interpretado como que sea poco probable empezar un proceso de normalización por lo menos las próximas 2 reuniones. Ahora, esto no apunta ningún rumbo predeterminado en el cual la normalización ¿cuándo va a comenzar? Hay una variedad de rangos de visión en el comité y dependerá de cómo la información que llegue se comporta con el progreso de la economía. Sobre todo, quiero enfatizar que nada está fuera de la mesa, y si vemos un progreso más pronto en los avances a nuestros objetivos,
de lo que ahora estamos esperando. Entonces, el proceso de normalización sea más pronto de lo que ahora estamos anticipando, y también por el otro lado es verdad. Así que en este momento pensamos que es poco probable que sea apropiado estar buscando las condiciones para por lo menos las próximas 2 reuniones que hagan apropiado para nosotros decidir el comenzar una normalización. El número de participantes que han indicado esta visión o que las condiciones podrían ser apropiadas para el próximo año, sí, pero no hay un tiempo prefijado y hay una variedad de visiones sobre cuáles son las condiciones apropiadas para estar en marcha. Así que es algo que estaremos observando cercanamente conforme el próximo año se desenvuelva. Obviamente es el tema de la inflación. Como dije en mi declaración, especialmente con las presiones a la baja en la inflación, esperamos ver un poco más porque los precios del petróleo están cayendo de forma importante, los precios de importación. Ciertamente esperamos que la inflación siga teniendo algo de presión bajista por un rato. La mayoría de los participantes visionan que las condiciones podrían ser apropiadas durante este próximo año para normalizar la política, y ellos mayormente esperan que la inflación podría ser probablemente corriendo cercano de sus niveles actuales, y en que algunos puntos de inflación podrían ser más bajos, pero queremos tener una sensación de qué tanta confianza tenemos en cuanto al proceso de normalización. Y por supuesto, si las condiciones laborales sigan mejorando, la historia sugiere que tanto como las expectativas de inflación sigan siendo bien ancladas, esto es probable que vaya a suceder. De la Associated Press, dado que lo que sucede ahora con la transición de la Fed, parece haber un patrón de que el mercado espera una gran noticia en la conferencia de prensa y no viene ninguna noticia. Es una buena expectativa, y si hay algunos pensamientos de lo que está, de que podrán haber teniendo conferencias en cada una. Lamento desalentar esta expectativa. Cada reunión que tenemos es una reunión donde podría haber una decisión de política monetaria, y nos queremos seguir sintiendo libres para hacer esto, así que me gustaría desalentar la expectativa de que los movimientos de política monetaria solo podrán ocurrir cuando haya una conferencia de prensa agendada. Nosotros tenemos la habilidad para tener conferencias de prensa, y si lo hiciéramos en varias ocasiones en años anteriores, así que el comité claramente querría ser capaz de explicar su razonamiento conforme comencemos la política monetaria. Cada reunión tiene posibilidades y podremos decidir en cada adhesión la normalización. Si hubiera necesidad, tendríamos una conferencia de prensa adicional inclusive de CNBC. Hay preocupación sobre las señales viniendo de los mercados, como los aumentos de como las caídas de los precios, que esto podría estar eclipsando otros factores. Gracias, Steve. Estamos muy atentos a la evolución mundial y hemos discutido algunas de estas cosas en la reunión. Hemos visto un declive muy sustancial en los precios, y esto es una de las cosas más importantes que podrían cambiar la visión del mundo.
tiene diferentes efectos en distintas regiones y tendría sus efectos en los mercados financieros como lo hemos visto. Creo que el juicio del comité es que la visión de Estados Unidos será positivo el decline de precios para el petróleo para Estados Unidos. Está dando más dinero a los bolsillos para que se pueda gastar más en lo que antes se gastaba en gasolina y energía. Aumenta nuestro poder de gasto. Estados Unidos aún así sigue aumentando dramáticamente la producción de petróleo, pero seguimos siendo un importador neto de petróleo. Por supuesto, también hay algo de compensación en la actividad, algunos cambios en los planes de perforación en áreas petroleras, pero me gustaría ver estos acontecimientos como algo positivo para el punto de vista de la economía de Estados Unidos. Con respecto a la deflación, estamos viendo presión hacia la baja en los principales componentes de inflación por los precios de la energía, que se puede reconocer que seguirá presionando hacia la baja la inflación y que se extienda un poco más hacia la inflación central, pero en este punto nuestros indicadores siguen mostrando que tendremos que ver esto con cuidado. Pensamos que sigue siendo transitorio y el comité sigue creyendo que, sobre todo con las mejoras que hemos visto en el mercado laboral, podremos esperar que continúe la normalización hacia el 2% de la inflación en el mediano plazo. Así que por eso es que estamos confiados relativamente en el proceso de normalización, pero no esperes que sea algo más que transitorio por el momento. Del Financial Times hay un gran espacio entre las tasas que ustedes han indicado y lo que espera el mercado. Me gustaría que aclarara esas intenciones. Es difícil para mí. Lo que quiero decir es que nuestro objetivo es comunicar esto, nuestros planos, cómo lo vemos y el desempeño económico. Los participantes tienen sus proyecciones, tienen que reconocer la ruta de los Fed Funds y las diferentes variables económicas para que lo que consideran más probable. No se les pide hablar de todas las diferencias de cosas que pueden pasar. Entonces, lo que podría ser apropiado si todas estas otras cosas pudieran suceder. Así que cuando se está utilizando los precios del mercado es debido a que hay una probabilidad de ciertos resultados que podrían estar sucediendo con sus proyecciones. También tienen diferentes grupos de expectativas de cómo podría desarrollarse la economía y cómo podría desenvolverse, así que reconozco que hay diferencias significativas. No puedo decirles exactamente, lo que sí les puedo decir es comunicar lo más claro que podemos en nombre del comité de cómo creemos que la economía progrese y cómo es probable que las Fed Funds podrían comportarse con respecto al tiempo si este pronóstico resulta ser el apropiado. Hay un número de factores distintos que pesan sobre las tasas de interés, incluyendo los sucesos económicos mundiales. También es el caso cuando los precios bajan y el dólar se aprecia, que esto tiende a poner presión bajista en la inflación, en su compensación. Entonces hemos estado viendo algunos flujos
los títulos del Tesoro. Así que no puedo decir exactamente qué es lo que está generando los sucesos del mercado, pero lo que puedo decirle es que estamos tratando de comunicar nuestros pensamientos lo más claro posible. Del Washington Post esperaba que podría darnos un poco más de detalles en los efectos del petróleo. Dicen que es transitorio, pero hay más espacio para dejar las tasas bajas los próximos meses. Pero ¿qué pasa si rebotan? ¿Cómo afectaría su capacidad de reaccionar? He dicho, creo que lo que hemos estado viendo desde la mediados de los 80 es que en un ambiente donde las expectativas de inflación están bien anclados, los movimientos en los precios del petróleo y los commodities en general y los precios importados tienden a ser transitorios en sus efectos sobre el panorama de inflación. Ha habido varios años en donde hemos tenido incrementos inanticipados de los precios del petróleo, como el 2004 y 2005, que pusieron presión alcista en la inflación principal y a la mera hora no se volvió real en la inflación central. Nuestra mirada es normalmente a través de estos efectos, creemos que es meramente transitorio y creo que la experiencia por sí mismo han confirmado que han sido transitorios, así que creo que esa es la expectativa de el comité aquí. La inflación ha estado corriendo, inclusive la central por debajo de nuestro objetivo. Los movimientos en el petróleo ahora están por debajo por algún tiempo y seguirán habiendo movimientos en este tema, pero el comité de este momento anticipa que esos impactos sean transitorios. Así que mientras los participantes sigan teniendo una confianza de que las proyecciones es algo que podremos mantener como un objetivo actual, esto es lo que creo que tendremos que estar viendo y es lo que estamos haciendo para el camino de las Fed Funds. Del New York Times, cuando habla de confianza relativa, podría elaborar un poco más de qué necesitarían para tener esa confianza relativa. Un par, según elecciones, eso significa dos, o sea, dos reuniones. Y con respecto a nuestra proyección para inflación y expectativas de inflación, déjeme comenzar diciendo que es muy importante para nuestra visión de la política monetaria y por lo tanto el comité tiene basadas sus decisiones sobre lo que pasaría con las Fed Funds en el futuro. Las teorías son importantes. Hay teorías consistentes con este tipo de evidencia. Típicamente hemos visto que mientras las expectativas de inflación estén bien ancladas y el mercado laboral se recupera, esto tendría presión alcista para los salarios y entonces la inflación tendría que regresar hacia la inflación. Históricamente, digo, hemos visto que conforme la economía se fortalece, la inflación también tiende a aumentar gradualmente con el tiempo y así que estoy hablando por mí mismo, pero estaré mirando por evidencia que pueda apoyar mi confianza en esta visión y estaremos viendo una variedad de datos para seguir considerando si es razonable o no el esperar esto, pero nuestra decisión se basa en esta lógica de previsiones. Hay
mucha atención sobre el aumento, pero se han discutido qué pasará después del aumento, si las tasas, qué pasará después de este primer movimiento. Yo creo que ha puesto un punto importante porque hay mucho enfoque en el mercado para el momento en el arranque de aumentar las tasas. Pero, ¿cuáles son las instancias de política monetaria para todo el camino de las tasas de interés? ¿Cuál será? Y bueno, vamos a decir que tendremos que pensar en el tiempo de cuando la política sea ajustada para tratar de mantener a la economía en su rumbo, donde veamos continuo progreso en alcanzar nuestros objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. Sea el punto 25% ya por ahora 6 años. Esto es una hoja de balance muy grande para nosotros. Hemos tenido una política monetaria muy acomodaticia, y así que cuando empezamos a normalizar la estancia de política monetaria, es importante recordar que la política monetaria seguirá siendo muy acomodaticia por un buen rato. Cuando hemos comenzado a normalizar la política y conforme la economía se fortaleza y estemos más cercanos de alcanzar nuestros objetivos, creo que es muy probable que haya un progreso en el normalizamiento también de las tasas, pero no le puedo dar específicos. Todo dependerá del progreso y de los datos que vengan. Las proyecciones del comité muestran que la tasa de desempleo está por debajo, podría estar por algunos años más. Ahora estamos caminando por arriba del potencial por un tiempo. ¿Se puede explicar que alguna vez? Dice, y también con estas presiones inflacionarias dicen que son transitorias, pero dicen por ahí que estaremos, en cuanto a las expectativas, que estaremos por debajo del objetivo por muchos años. ¿Usted qué es lo que entonces consideraría como transitorio? Su primer pregunta es por qué es que el comité ve este decline del desempleo acorde a la visión de largo plazo. Esto es porque la inflación está corriendo por debajo de nuestro objetivo en cuanto a la inflación, y el comité quiere ver la inflación moviéndose hacia atrás, otra vez hacia nuestro objetivo con el tiempo, y en un periodo corto de una ligera caída por debajo de lo que es el nivel de empleo normal, podría ser más rápido el regreso a nuestro objetivo. Diría que hay muy poca diferencia en la situación donde hay una gran incertidumbre exactamente para lo que podría constituir un máximo empleo en el largo plazo. Vemos que hay diferentes medidas de rezago en el mercado laboral apuntando a distintos niveles de lo que es exactamente el máximo empleo. La tasa estándar de desempleo ahora ha sido señalando un poco menos de rezago en el mercado laboral de lo que había antes. Por ejemplo, incluyendo un número inusual de empleados a tiempo parcial, pero que les gustaría tener tiempo completo. La porción del declive que hemos visto en la fuerza laboral, en la participación, debería de ser erosionado en una economía más fuerte.
Así que esto podría entrar dentro de esa visión un poco por debajo de los niveles de apropiados de desempleo. Es importante apuntar que el comité no está anticipando una caída en los objetivos de inflación. En cuanto a las expectativas de largo plazo, diría que no hemos referido aquí en la declaración como una compensación de inflación en lugar de unas expectativas de expectativa. Los rendimientos en los títulos, por ejemplo, de 10 años, por ejemplo, han declinado en compensación de la inflación. También han declinado otros puntos que podrían reflejar cambios en las expectativas de inflación, pero también pueden ser reflejo de cambios en la visión de los riesgos inflacionarios, el premium que se paga para compensar los riesgos de la inflación, si las probabilidades atadas a una alta inflación bajara, y también reflejan los efectos de liquidez en los mercados. Por ejemplo, hay tiempos donde hay un vuelo a la seguridad. Este vuelo tiende a ser concentrado en lugares donde se comprime el spread. Creo que esto muestra estos movimientos hacia la baja en la compensación de inflación, y estaremos monitoreando este tema de la inflación con mucho cuidado. De Bloomberg, en cuanto a esto dice que sería dependiente de la información. En otros ciclos de ajuste, hay algo que no debería esperar el mercado. Hay tres descensos. ¿Qué sugiere esto en el debate en torno a la capacidad de forjar consensos para usted? Déjeme comenzar con el número de disensos que hay. Hay una amplia variedad de opiniones. Creo que es apropiado que la gente se pueda expresar en sus visiones y el sentido que está tanto en ambos lados. La declaración hace un buen trabajo al reflexionar cuál es la visión de la mayoría, ¿no?, en la política monetaria que creemos adecuada. En momentos como este, que estamos haciendo decisiones consecuentales, creo que es muy razonable ver divergencia de opiniones. La otra pregunta sobre las medidas. Ha habido una decisión en el comité de usar medidas. Creo que pocas personas viendo sobre esto el uso de este idioma. Puedo recordar que por lo menos unas 12 de las 16 reuniones probablemente no vayamos a repetir una secuencia en la que habríamos un movimiento de 25 puntos, así que quiero animarlos a pensar que habrá una repetición de este tema. Muchos miembros de los comités han dicho que creen que la política debería ser basada sobre la evolución actual de la actividad económica, la inflación, y es lo que estamos anticipando, que la información dependa de estos movimientos. Una guía que tenemos, por ejemplo, desde algún tiempo, que dice: el comité anticipa que si la inflación y el empleo siguen estando con nuestros niveles, tendremos de todos modos algún tiempo las tasas de la Fed Funds en niveles bajos.
por debajo de lo que la mayoría de los miembros ve como normales. Esto considera que el comité cree que las condiciones económicas, esta recuperación difícil, vamos a ir más allá de esto, estamos siendo optimistas, ven algunos otros que las tasas de interés podrían estar en 3 y 3,25%, así que no hay una visión en el comité que hable de un estancamiento secular, así que hemos dicho la economía requiere buena parte de acomodación de política monetaria, pero hasta que esas condiciones nos mantengan la actividad económica fuerte, seguiremos acomodaticios. En ese sentido, es como el equivalente a decir el rumbo de la normalización se puede anticipar que sea muy gradual, pero el rumbo de las tasas, como siempre, depende de las condiciones actuales, cómo se esté evolucionando, y no hay nada más en las expectativas en ese sentido del comité. Déjeme preguntarle de la Fed de Nueva York. El presidente Dudley fue invitado al Congreso a testificar. Dice, hay revelaciones de que hubo intercambios de información. Y me pregunto, que si estos escándalos hacen que la Reserva Federal de Nueva York sea el punto negro en el sistema de la Fed, cómo afecta a la imagen de esa Fed en particular, y que si hay forma de recuperar el rumbo en cuanto a esta imagen de un conflicto de intereses con Goldman Sachs. Quiero tener confianza en la calidad de la supervisión y tengo buena confianza en la calidad de este programa de supervisión para las organizaciones bancarias que hacen supervisión en general y que también aplica a los principales bancos. Confiamos en los examinadores en el campo para que nos den información de lo que está sucediendo en estas organizaciones, pero esta información está en un proceso donde no hay una reserva en solitario, sino que es un proceso general donde los oficiales senior en una cantidad de bancos de reserva están entrando en ese proceso. No hay solo supervisión a eso, sino a los mercados, a la investigación económica, para enfocarnos en la estabilidad financiera, para evaluar la información que tienen y asignar tareas de supervisión apropiadas para todas estas grandes instituciones. Hemos fortalecido el proceso de supervisión desde que la crisis estuvo, y siento que hay un buen sentido de confianza en cómo hemos llevado a cabo esto. Es importante asegurarnos que tenemos que este proceso en el que hemos metido a la Fed nos lleven a tomar decisiones adecuadas cuando hay individuos que nuestros examinadores que pueden estar en desacuerdo con otros en su equipo sobre cómo interpretar lo que está sucediendo en una institución particular. Es importante que se canalicen por medio de estos niveles donde podría haber esos desacuerdos,
para llegar a niveles más altos. Esto es parte del trabajo que hacemos. Hacemos pronóstico económico. La Federal Open Market Committee recibe información para ayudarnos a hacer estas decisiones, pero puede haber desacuerdos sobre cómo interpretar los sucesos económicos. Así que para nosotros es importante entender todas las visiones. Esto es un tema de supervisión importante que el comité está revisando, viendo si hay o no mecanismos apropiados en marcha para los bancos de la Reserva Federal, y cuando estemos en desacuerdo que puedan alzar sus propias visiones en este proceso de inspección en general, y eso es lo que estamos mirando. Gracias. De Bloomberg. ¿Cuál es la relación entre la Reserva Federal y el Congreso sobre la legislación para el próximo Congreso que podría reducir la independencia de la Fed? ¿Se vería a sí mismo tratando de luchar con esto? ¿Se ve tratando de ir al Congreso a trabajar con ellos para hacer más por la transparencia? Hay reducir su preocupación sin hacerlos o convertirse esto en una ley que podrían estar reduciendo la independencia de la Fed de alguna manera. Déjeme decir simplemente que el Congreso nos ha asignado tareas importantes, la tarea monetaria y otros niveles donde nos hemos ayudado, donde la Reserva Federal está muy enfocada en tratar de llevar a cabo el mandato que el Congreso nos ha llevado en la área de política monetaria y de promover el máximo empleo y la estabilidad de precios, y eso es en lo que estamos trabajando. Le diría que la capacidad del Banco Central para hacer decisiones de política monetaria requiere para sus mejores intereses de largo plazo tener libertad de interferencia política. Es muy importante para la conducción de una política monetaria efectiva. La historia muestra, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, que la independencia de los bancos centrales promueve mejor desempeño económico. Así que creo que la independencia del Banco Central es importante, y que es importante también asegurarnos de que podemos hacer las decisiones que creamos que son mejores sin interferencia política con respecto a la política monetaria. Deberemos de ser responsables frente al Congreso, y por eso vamos para explicar, fortaleciendo la transparencia. Creo que deberemos de comunicarnos tan claramente como podemos en lo que estamos haciendo, y por qué lo estamos haciendo, y de forma muy abierta, buscando formas para mejorar nuestra comunicación y transparencia, y trabajar con el Congreso para hacer esto. Pero yo estaría muy preocupado de ser un Congreso donde había pasado una legislación para las audiencias de política. Yo trataré de mantener la independencia y hacer el caso para esto. No puedo hablar sobre la Casa Blanca para tratar de hacer esto. De Fox Business. Le quiero desear felices fiestas, y segundo le pregunto sobre la economía de Rusia. Cuando hablan de los sucesos económicos mundiales, como usted sabe, Rusia está en problemas. Hay mucho dinero de los bancos americanos que han ido a compañías rusas. Hay un posible contagio, y si fuera esto,
¿Qué pasos podría tomar la Fed para prepararse? Nosotros ciertamente vimos y revisamos los sucesos económicos, incluyendo las noticias en la economía de Rusia. Claramente Rusia ha sido golpeado fuerte por los precios declinantes del petróleo. El rublo ha depreciado de manera enorme en valor y esto provoca una serie de dificultades económicas en las condiciones de la economía rusa. Por supuesto, discutimos cuáles podrían ser lo que podría ser consecuencias para Estados Unidos, que podría suceder en los links financieros y de comercio. Pero creemos que sería pequeño el impacto, menos del 1% del volumen de negocios en Estados Unidos. La exposición de los bancos a los rusos es realmente muy pequeña en lo que es el tema de capital en términos de portafolios de los americanos. En títulos hay algunos, pero son muy pequeña parte de ellos, así que esperaría que los vínculos o los contagios para Estados Unidos, para los canales de comercio sería pequeño. Europa está un poco más expuesta a Rusia debido a porque Rusia es un suministrante importante de gas natural y sus vínculos son un poco mayores, pero en Estados Unidos creo que veo que el contagio sería bastante pequeño. Pero claro, estamos observando eso cercanamente. The Market Watch, también felices fiestas. Hay un riesgo de contagio de los precios de lo que está hablando ahí. ¿Qué significa para los bancos que han prestado? Usted sabe que el problema este de los bajos precios, sus advertencias acerca de los apalancamientos, está preocupada de que no hayan sido atendidas. Also, happy holidays. Thank you. Same to you. Esto está hablando de la exposición en Estados Unidos, que hemos visto algunos impactos de los precios del petróleo más bajos, los spreads para los bonos de alto rendimiento, la exposición de las compañías petroleras, el decline de sus ganancias. Hemos visto aumentos en spreads, en esto de bonos de alto rendimiento más generalizado, el sistema en general, la exposición al petróleo. No estoy consciente de que sea significativo como un problema, como parte del manejo de riesgo de las organizaciones bancarias, como algo que viéramos en las pruebas de resistencia, pero los precios han caído mucho y sin duda ha sido inesperado. En términos de apalancamiento, que si estas podrían afectar los movimientos de los precios del petróleo. El apalancamiento en el sistema financiero en general está bastante por debajo de los niveles que teníamos antes de la crisis, así que no es una preocupación principal de que estas entidades apalancadas estén afectando, pero tendremos que seguir vigilando eso. Ha habido un movimiento mucho más grande de lo esperado en este tema de los precios del petróleo. Leverage in the financial system in general is way down from the levels before the crisis. So it's not a major concern. Regresaré a lo de las tasas de interés. La hoja de balance de la Fed
para dar este nivel apropiado de política monetaria. La Federal Open Market Committee dice otra vez que ayudarán a mantener la política acomodaticia. Han tenido un efecto hacia la baja en el largo plazo. Si miramos hacia adelante, hacia subir las tasas, ¿cómo tiene que tomar en cuenta el residuo de esta política acomodaticia para mantener esa gran hoja de balance? Estoy de acuerdo en que, y es lo que hemos declarado, que típicamente pensamos en la política monetaria, en su impacto sobre las compras de activos como dependiente del nivel de activos que tengamos en nuestra hoja de balance en lugar del flujo de compras. Así que seguimos manteniendo esta cantidad de activos y eso sigue tendiendo a presionar los premiums y las tasas de largo plazo. Hemos aclarado o tratamos de aclarar que en cuanto al tema de la normalización, los activos en septiembre intentamos utilizar cambios en nuestros cambios de los Fed Funds como la herramienta principal que estaremos usando para ajustar las condiciones. En lugar de estar planeando actualmente en vender los activos que ya compramos y pusimos en nuestra hoja de balance, comenzaremos aumentando las tasas objetivos de corto plazo dependiendo en lo que suceda en las condiciones financieras y económicas. Es probable que entonces reduzcamos nuestras inversiones y entonces en nuestros activos, pero nuestra principal herramienta de política monetaria en esta instancia, así que creemos que es apropiado para las necesidades de la economía del país, que se ha hecho a través en cuanto a las tasas de corto plazo de las Fed Funds. Depending on economic and financial conditions, we're likely to reduce or cease reinvestment and gradually run down the stock of our No puedo creer que assets. nadie le haya But our preguntado active tool que una de las preguntas más importantes, ¿qué es lo que está pasando con los 49ers? Hablando un poco más sobre el tema de la casa, de la vivienda, usted en sus declaraciones dijo que hay una carga ahí. ¿Podría compartirnos qué pasa con el mercado inmobiliario? Kevin Hall with McClatchy Newspapers. I can't believe nobody's asked Una you the most clarificación. important question about what's going on with your San Francisco 49ers. But, ¿Está usted complacido con el tema de Dudley sobre su comportamiento? Déjeme comenzar con esto. Tengo una gran confianza en el presidente Dudley. Él ha hecho un excelente trabajo y quiero ser muy clara de que tengo total confianza en él. Es un servidor público distinguido y su trabajo ha sido muy grande en esta crisis para asegurarse de que la Fed de Nueva York haga todo lo que puede hacer para contribuir al trabajo que estamos haciendo para la estabilidad financiera y la supervisión. Y la otra pregunta era sobre la vivienda, así que ha sido sorpresivo que la recuperación haya sido más robusta de lo que ha sido. En parte creo que refleja las condiciones muy ajustadas de crédito. Cualquier prestamista que no tenga una lectura de crédito pristina no puede entrar. Mi esperanza es que esto se relaje con el tiempo y en adición la formación de vivienda ha sido muy deprimida. Mi expectativa es que conforme el mercado siga mejorando laboral, los consumidores se sientan mejor sobre sus condiciones financieras, entonces veremos al aumento en el mercado de vivienda y esto es lo que pienso.
ease Y over concluye time. la reunión. In addition, household formation has been very depressed, and my expectation is that as the labor market continues to improve, and households feel better about their financial condition, that we will see household formation pick up and a somewhat stronger recovery than we've seen thus far in housing.